Matina de ampliación de noticias. Diana, estamos en un día muy especial. Desde las 2:30 de la mañana, RPP está dedicando su programación al entierro del Papa Francisco. Hemos transmitido, sí, Fernando, como indicabas desde bastante temprano, lo que ha sido primero la misa exequial en honor al Papa Francisco y luego el recorrido que ha sido, la verdad, impresionante, no tanto desde la Santa Sede hasta el espacio en donde ya reposan los restos del Papa Francisco en la sede de la Basílica Santa María Mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es algo muy especial que no lo veíamos antes. No. Este traslado como de 4 kilómetros ha sido del Papa más allá de los confines territoriales del Vaticano. Entonces ahí ya hay una primera inquietud de interés histórico que podemos conversarlo con nuestro primer invitado. Gracias por acompañarnos, Padre Luis Gaspar. Usted es doctor en Derecho Canónico y además fue director, organizador de la visita del Papa Francisco, de la única visita siendo Papa al Perú. Usted se encargó de la organización en Lima, donde estuvo los 4 o 5 días que duró la visita, ¿no? También visitó Puerto Maldonado y Trujillo. Me provoca preguntarle, tengo esta inquietud, ¿qué significado tiene que el Papa haya escogido, y lo explica bien en su autobiografía Esperanza, ¿no? Y dice que quiere ser enterrado en Santa María la Mayor, una basílica que está fuera de los confines territoriales del Vaticano, pero bueno, el Vaticano está muy integrado a la historia italiana y a Roma. ¿Qué significado puede tener eso? Y que además sea un templo consagrado al culto a la Virgen María. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sentimientos encontrados primero, ¿no? Este lunes despertábamos con la muerte del querido Papa Francisco, un hombre de gestos, un hombre de misericordia, de ternura, un hombre que nos predicó a los sacerdotes a oler a oveja, un hombre que vino al Perú el año 2018, del 18 al 21 de enero, tuvo ese detalle de ver de cerca a nuestro pueblo, fue a Trujillo, estuvo en Puerto Maldonado por un deseo expreso de él, y de hecho desde Puerto Maldonado él convoca al Sínodo de la Amazonía, luego saca su encíclica Laudatio Si, en el cual nos habla del cuidado de la casa común que todos tenemos, ¿no? El día de hoy hemos visto las exequias en la explanada de la Plaza San Pedro, la misa funeral, y luego el traslado del fúnebre hacia la Basílica Santa María la Mayor. Todo esto con los gestos, ¿no?, que le ha caracterizado de cercanía a los más descartados de la sociedad. De hecho, los primeros que le recibieron a la entrada de Santa María la Mayor fueron personas que la sociedad tal vez lo ve como apestados, ¿no?, como marginados. Los inmigrantes, los transexuales, las prostitutas, los mendigos de las calles, son los primeros que lo acogen. Esto es un gran significado en el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Un hombre muy cercano, muy humilde. Retomamos nuestra conversación con el padre Luis Gaspar Uribe. Él fue el director ejecutivo de la organización de la visita al Papa a Lima en el año 2018. Padre, cuando llegó el Papa Francisco al Perú eran momentos en los que ya se hablaban de los actos de corrupción de Odebrecht. En Trujillo ya habían casos sonados de sicariato y en el caso a nivel ejecutivo, pero Pablo Kuczynski se había salvado de una vacancia. ¿Cuál fue el principal desafío para la visita del Papa en este contexto? El trabajar el lema, ¿no?, de la visita del Papa. La esperanza. Unidos por la esperanza. Como bien has descrito, Diana, la situación del Perú era una crisis política, económica, social, y el mensaje era de unidos podemos salir de esto, pero unidos, no perdamos la esperanza. La esperanza es el mayor motivo que nos da para poner de nuestra parte nuestros talentos y unidos salir de estos problemas en los que nos encontrábamos. De hecho, eso fue la propuesta que se envió al Papa Francisco. Él aceptó el lema y gracias a él, con un video que grabó desde la misma Casa Santa Marta, se hizo público el lema de su visita al Perú, Unidos por la Esperanza.
Sí, bueno, y Esperanza es el nombre de su autobiografía, por cierto, ¿no? Sí. Sí. Y esto me permite volver al tema que le había preguntado, que fue interrumpido por nuestra conversación con el canciller Elmer Schialer, ¿no? ¿Qué significado tiene que el Papa haya escogido ser enterrado, a diferencia de los papas anteriores, en una basílica que está fuera de los confines del Vaticano y que está dedicada al culto mariano, ¿no? De la Madre, de la Iglesia, de la Virgen María? ¿Cómo se liga eso con su lema de la esperanza? Y también esto otro que era muy importante para él, y le ruego que usted nos lo explique, no en términos retóricos, sino que nos entendamos bien, esto del el llamado al sinodal, a caminar juntos, el clero con el pueblo. El lema del Papa, de su episcopado, antes de ser Papa, y luego como Papa lo mantuvo, fue misericordia porque me has elegido. Él, en su sencillez y en su humildad, consideraba que no era digno para ser sacerdote, para ser obispo, para ser cardenal, para ser papa. Eso dice mucho de él, y de hecho lo vemos en su labor pastoral y en su labor como pontífice, ¿no? Su humildad, su sencillez, de esos gestos, ¿no? Como mostrábamos el primer día, nada más en el Habemus Papa, nunca había hecho ningún otro papa. Bendíganme ustedes, ¿no? Pide la bendición del pueblo para su labor. El mismo nombre que elige, Francisco, de pobreza, del hermano que está para acoger a los más necesitados. El tema de Santa María de la Mayor, su devoción mariana. Todos los viajes que hacía, a la salida y al retorno, se dirigía a esta basílica romana. Su devoción en Buenos Aires era la Virgen de Satanudos. Aunque todo esté perdido, aunque no hay una explicación o un remedio humano, siempre nos queda la esperanza a través de la Madre de Dios que ella nos puede desatar los nudos de las dificultades, de los dolores, de las tristezas, de los problemas. Y con respecto al sínodo, de la sinodalidad, que durante 2 largos años la Iglesia Universal, con el pueblo, con sus sacerdotes, con sus obispos, han meditado, reflexionado, nos ha invitado sobre todo a caminar juntos, sin dejar a nadie atrás, independientemente del color de su piel, de su estatus económico, incluso de su creencia. Y en ese caminar juntos, especialmente crear la cultura del encuentro, en el cual dialogar y ayudarnos juntos y perdonarnos. Y repito, sin dejar a nadie atrás, teniendo esa consideración, lo que él llamaba los descartados de la sociedad. Ahora, nos toca a nosotros continuar con la labor de la conclusión del sínodo de la sinodalidad, que no podemos dejar a nadie atrás y que todos podemos escucharnos y poner lo mejor para el bien de la Iglesia. Padre, volviendo al tema de la visita del Papa Francisco al Perú, logró reunir más de 1,5 millones de personas en la base aérea Las Palmas, y leí una entrevista en la que usted respondía que le generó admiración el hecho de que el Papa Francisco le hable con nombre propio, ¿no? Que se dirija a las personas de esa manera tan cercana, teniendo en cuenta que es el sumo pontífice, se aprendían los nombres, por lo menos de las personas que estuvieron cerca a él en esta visita pastoral. Sí, el Papa cuando llega al Perú el 18 de enero, 7 de la noche, él llega a la base aérea Las Palmas, número 8, coge el vehículo que lo traslada, la avenida Fawcett, la avenida Colonial, ingresa a la avenida La Marina, Brasil. Y de ahí ingresa a Brasil, a la primera cuadra. Ahí sube al Papamóvil y recorre toda la Brasil e ingresa al final de la Brasil hacia avenida Salaverry y llega a la Anunciatura. Y yo estoy en la Anunciatura esperando y a mí me sorprendió. Che Gaspar, me dice. Wow. Yo al Papa nunca lo había tratado, ¿no? Che Gaspar. Y ahí viene su emoción y dice, kilómetros y kilómetros, el cariño de este pueblo. Esta es la alegría del Evangelio. La verdad que eso es algo impresionante, ¿no? Che Gaspar, el Papa que se sepa tu nombre, el Papa. Así es, eso a mí me impactó mucho, ¿no? Y sin embargo usted nos comentaba en la pausa que le hubiera gustado, aunque fue una gran congregación, quizá de las mayores que ha habido en la historia limeña, en la base de Las Palmas, pero le hubiera gustado que fuese en las orillas de la Costa Verde, en el local, en la zona donde se hacía la feria gastronómica Mistura, porque eso nos hubiera dado una postal, ¿no? Efectivamente, se pensó en mostrar al mundo
la capital limeña en el Pacífico, con nuestra geografía, y lógicamente esa fotografía hubiese sido impresionante. El mar, los acantilados, multitud de gente, ¿no? Y de hecho ya habíamos hecho pruebas de sonido, fibra óptica, pantallas, todos los baños, las vallas, las salidas, pero lamentablemente Defensa Civil nos hizo unas observaciones en cuestiones de catástrofes naturales que no podíamos cubrirlo y se trasladó a la base aérea de Las Palmas, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Fue impecable, padre. La organización fue impecable. Y fue bonito, desde medianoche la gente entrando, con sus tickets de entrada, con nombres y apellidos y en su sector respectivo. Y cada grupo de parroquias, de movimientos, de poblaciones sabía en qué sector, qué puerta ingresar, ¿no? El mayor reto fue encontrarnos en La Palma solo con 4 puertas. Tuvimos que reabrir 12 puertas más. Y la colaboración de las autoridades políticas, militares, nos ayudó mucho. Y luego también la paciencia de la gente, de la población, ¿no? La fe mueve montañas. Además, la gente soportó horas esperándolo y claro, se quedaron satisfechas. Padre, les agradecemos a ustedes profundamente estar en esta edición especial de Ampliación de Noticias. Permíteme, por favor, Diana, Sí, Fernando, por favor. En este clima que estamos todavía de duelo, de sede vacante, con el dolor, con la tristeza de haber perdido un ser querido, como es el Papa Francisco, líder de todos los católicos, pero también jefe de Estado. Por eso hemos visto más de 70 delegaciones de presidentes del mundo. Recemos por el Papa Francisco. La Iglesia siempre nos invita a orar por nuestros difuntos. Y yo también exhorto en ese sentido, también rezar por el nuevo Papa, para que los electores, que van a ser 135, a partir del inicio del cónclave, elijan en conciencia, vean a la Iglesia Universal, se dejen de prejuicios y apuesten, como dice el mismo Cristo, ¿no? Mar adentro. Muchas gracias.